Regresas porque crees que olvidaste de hacer algo antes de salir de tu casa, del trabajo o del colegio. Está a punto de vencer tu inscripción al gimnasio y te has dado cuenta que solo fuiste una vez. Si hiciste una lista de objetivos y casi no has logrado lo que te has propuesto, ¿a qué crees que se deba esta situación? Pues en este episodio aprenderemos sobre cuán difíciles son los hábitos y rutinas para un TDAH, sus razones y qué podemos hacer para sostenerlos en el tiempo. Ahora que ya conoces nuestro tema, conversemos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, mamás, papás, docentes que nos acompañan, familias TDAH, comunidad TDAH. Bienvenidos a Yo Te Escucho, el podcast familiar de psicología, educación y coaching para empoderar a todos los padres y docentes que desean aprender más sobre la vida de sus hijos y sobre el TDAH, escuchando las experiencias vividas que van más allá de la teoría. Cada semana salimos con un episodio, todos los sábados a las 5 de la tarde por Facebook y YouTube, y contaremos con invitados consagrados que desde su experiencia compartirán secretos y consejos para todos ustedes. Todo esto y más, y mucho más en Yo Te Escucho, tu neuropodcast hecho con cerebro. Y si estás aquí por primera vez, te saluda Carla Bocanegra, neuroeducadora, tu coach TDAH con superpoderes, agradeciendo tu total fidelidad y sintonía cada sábado, e invitándote a que nos escribas y compartas con nosotros todos los temas que te gustaría responder, que te gustaría aprender, que te gustaría saber conmigo y con mis invitados, tanto por Facebook como por Instagram y también por TikTok y también por YouTube. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante, más o menos controversial, pero de gran necesidad para todos los TDAH, para todos aquellos que tienen una disfunción ejecutiva o varias disfunciones ejecutivas que estén relacionados, como por ejemplo la memoria de trabajo, la planificación, la organización, gestión del tiempo, que es los hábitos y rutinas. Como hemos comentado en la introducción, a veces solemos tener muchas dudas, solemos confiar poco en lo que hacemos, en las acciones que realizamos, porque justamente podemos estar careciendo de algunas estrategias importantes que nos ayuden a mantener esa confianza en decir, ya lo hice, ya lo terminé, ya lo anoté, ya lo tengo mapeado, ya está registrado, y pasa porque nosotros no tenemos hábitos o rutinas. Entonces el día de hoy vamos a trabajar en este tema, que fue también a pedido de una maravillosa usuaria que nos dejó esta preocupación a través de nuestro canal de Poder TDAH en TikTok. Como adulto TDAH tiene una serie de situaciones que gestionar, y lo que le sucede a nuestra usuaria es que está trabajando en una serie de estrategias y la mayoría no le ha funcionado. Entonces, ¿por qué las rutinas, por qué los hábitos tal vez no nos funcionan? ¿Qué es lo que está sucediendo con nosotros? ¿Será solamente nuestro TDAH? ¿Será solamente nuestros síntomas? ¿O tal vez hay algunas otras situaciones que están escondidas, enmascaradas? Pues el día de hoy lo vamos a poner sobre la mesa. Así es que primero quiero comenzar este maravilloso podcast hablando sobre un punto importante. Hablamos de hábitos y hablamos de rutinas, pero solemos utilizar la palabra hábitos y rutinas como sinónimos, y justamente uno de los pequeños secretos para poder empezar a trabajar en este proceso, pues es establecer una diferencia entre lo que es un hábito y una rutina. Entonces, para que un hábito, mamá, papá, comunidad TDAH, familia TDAH, para que un hábito pueda sostenerse y perdurar en el tiempo, necesitamos que este hábito sea parte de una rutina. Entonces, quiere decir que rutina es la caja grande que acumula varios hábitos, que son las cajitas pequeñas que están incorporadas dentro de esta caja grande. Entonces, un hábito es una acción
que yo voy a realizarlo, el objetivo es que pueda realizarse de manera automática. Ya tengo el hábito de, entonces quiere decir que de manera automática, sin pensarlo mucho, ya lo puedo realizar. Mientras que la rutina es una acción consciente. Entonces yo voy a generar la rutina del día, voy a generar las rutinas de la semana, voy a generar una rutina del mes, y esa rutina va a adquirir una serie de hábitos que supuestamente pues el objetivo es desarrollarlos de manera inconsciente, de manera automática, y mis rutinas sí de manera consciente los voy a bloquear en mis agendas. Además, para que el hábito se pueda dar, cuando nosotros hablamos de manera automática, quiere decir que este hábito lo hemos repetido muchísimas veces. Para que se vuelva algo automático, para que sea parte de mi cerebro, quiere decir que esta acción ha sido continuamente repetida. En cambio, las rutinas vienen a ser actividades que yo voy a planificar, que yo voy a organizar, que yo voy a estructurar, pero también lo voy a estructurar de una manera regular, de una manera sistemática, y esto lo voy a incorporar a mi vida diaria. Por ejemplo, voy al gimnasio 3 veces a la semana, voy al gimnasio 4 veces a la semana, y lo importante es no fallar. Esa es mi rutina. Pero para yo poder ir al gimnasio, ¿qué hábitos son los que yo estoy desarrollando? Me estoy levantando temprano, me cuesta muchísimo en invierno. ¿Qué estrategias estoy utilizando para poder empujar a que mi rutina se pueda mantener a través del tiempo? Entonces, tal vez estoy viendo que no me funcionan 3 veces por semana, mucho trabajo, tal vez eso no me está ayudando, entonces voy a cambiar de 3 a 2. Puedo minimizar, o puedo, mejor dicho, trabajar en menos cantidad de días, pero los hábitos que necesito para esa cantidad de días es lo que ya tengo que haber adquirido, como te comento, de manera automática. Entonces, qué interesante poder dar esa mirada entre la diferencia de un hábito con una rutina. ¿Y por qué fallan mis hábitos o mis rutinas? Pues entonces, desde ya, iniciando el podcast, te voy a dar justamente algunas ideas importantes. He tratado de leer muchos artículos para poder pues confirmar información, para poder ver las investigaciones, y he sacado los puntos más relevantes. La primera razón por la que puede fallar un hábito o una rutina es por tu frustración. El cerebro, papá, mamá, docentes, adolescentes, TDAH que nos acompañan, al cerebro le cuesta hacer cambios drásticos, y estos cambios drásticos son poco sostenidos a través del tiempo. Nuevamente, al cerebro le cuesta hacer cambios drásticos y sostenerlos a través del tiempo. Estuve en la semana escuchando también el podcast de una conocida podcaster, y voy a compartir la analogía, voy a compartir la estrategia que ella brindó para poder entender el tema de los hábitos. Imagínate, papá, mamá, que los hábitos son como una liga, como un rubber band. Entonces yo esta liga le estiro, y eso vienen a ser los hábitos. Entonces empiezo, hábitos, estiro, pero de repente sucede algo en el tiempo, sucede una situación inesperada, y yo suelto esa liga, suelto ese rubber band. ¿Qué sucede? Regresa el rubber band a su estado original. Toda esa zona de estiramiento ya no está más. Se puede quedar un poquitito estirado porque se puede deformar, pero en realidad vuelve, trata, intenta, hace todo lo posible para regresar a su estado original. Eso sucede, mamá, papá, cuando nosotros queremos instaurar hábitos que quieras que se formen ya, que quieres que se formen rápido, que quieres que se sostengan rapidísimo. Yo ya quiero la próxima semana tener este hábito incorporado dentro de mi cantidad, de mi toolbox de TDAH para poder trabajarlo. Entonces yo estiro.
Pero si de repente sucede alguna, lo que nosotros llamamos en el coaching, alguna amenaza, pues entonces voy a soltar la liga. Entonces este hábito lo voy a soltar. Entonces no había sido un hábito, habían sido acciones que yo estoy tratando de que se conviertan en hábitos y de repente, debido a esta situación inesperada, dejo de realizar el hábito y regreso nuevamente a foja cero. Entonces, ¿qué quiere decir papá, mamá? Que cuando yo regreso nuevamente a esta situación, la frustración, la rabia, la ira, la decepción hacen que yo retroceda y no voy a volver a retomar esa acción que estaba tratando de consolidar como hábito. Entonces, ¿qué debo hacer ante esta situación? Tenemos, papá, mamá, que generar un proceso importante de aceptación. Yo tengo que ser consciente, sobre todo como TDAH, que nada puede cambiar tan rápido. Tengo que ser consciente que todo cambio toma tiempo. A algunos les tomará menos tiempo, a otros TDAH les tomará más tiempo. Cuando trabajo, por ejemplo, las terapias cognitivas conductuales para adultos TDAH, algunos adultos se frustran porque van pasando las semanas y están viendo que el hábito ya está siendo trabajado, pero no a la medida que ellos quisieran, o no con la perfección que ellos quisieran, o no tan consolidado al 100% como quisieran, y se frustran. Entonces pueden dejar la terapia, pueden decir esta terapia no funciona, pero si ya estoy con la medicación, entonces ¿por qué estoy fallando? Porque no estás aceptando que a ti te puede estar costando un poco más el generar hábitos. Si tú me preguntas, ¿a quién se le hace más difícil? ¿A un TDA o a un TDAH? En realidad se le puede hacer un poquito más difícil a un TDA, porque el TDA tiene una fácil distracción que genera justamente los olvidos. Y este espacio, este gap que tiene de olvidos, que no suele pasar en un TDAH hiperactivo impulsivo combinado, es lo que puede producir un poco más de desazón, un poco más de frustración y tal vez tirar la toalla. Entonces, Carla, ¿quiere decir que los TDAH no vamos a poder crear hábitos? Sí, claro que sí, nadie dice que no los vayas a poder crear, pero lo que tienes que comprender es que tenemos que crear hábitos, primero, con paciencia, y segundo, ir viendo hábitos que se adapten a ti, que se adapten a tus características, que se adapten a tu biología, que se adapten a tus síntomas. Cuando yo empiezo a trabajar con TDAHs a nivel escolar y veo sus estrategias para aprender, sus estrategias para estudiar, tiran la toalla porque me dicen, he puesto tanto esfuerzo y esta no es la nota que representa mi esfuerzo. Puede haber sido que la estrategia, por ejemplo, de aprendizaje que usaste no era para ti. Entonces gastaste muchísima energía, lo poco de energía que tienes, en apostar por algo que no te funcionó. Aprendizaje, ese no es para ti, esa estrategia no es tuya, ese camino no es tuyo. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar un nuevo camino. Lo mismo puede pasar con los hábitos. Muchas veces cuando hablamos de hábitos tenemos que ir viendo también qué te funciona, qué no te funciona y trabajar sobre ellos. Entonces más adelante vamos a ir viendo justamente esta estrategia de lo que funciona y no funciona. Pero en primera, ¿por qué fallan los hábitos? Fallan porque tú quieres que todo se haga ya, porque quieres que todo se genere rápido y tú mismo generas esta frustración y tienes que aprender a aceptar que no todo va a ser tan rápido y dependiendo de tus características es que el hábito se va a empezar a sostener. Otra situación muy interesante que relacionan a los hábitos viene a ser
nuestro cerebro, en este caso nuestros neurotransmisores. ¿Qué sucede con nosotros los TDAH? Serotonina, oxitocinas, dopaminas, noradrenalina. Cuando somos TDA tenemos concentraciones muy bajas. Cuando somos TDAH no tan bajo como el TDA, pero solemos tener un poco más de serotonina, un poco más de oxitocinas, por eso es que estamos como motor. Pero sí tenemos baja dopamina, y la dopamina justamente es el neurotransmisor de la iniciativa. Entonces, iniciar cuesta. ¿Cuántos TDAH tengo en el colegio que me dicen, ay, Miss, es que sabe qué, me aburre, Miss, es que sabe qué flojo que soy? Claro, porque tan baja dopamina no quieren empezar, no quieren trabajar, les cuesta un montón, totalmente comprensible. Entonces, es mucho más difícil generar un hábito porque al primer error te vas a desanimar y te vas a desmotivar. Entonces nosotros tenemos que ya empezar a pensar. Entonces solución es reconocer que nuestra poca dopamina nos puede llevar por ese camino. Entonces yo voy a tener que empezar a trabajar en pensamientos, en mantras, en frases que pueda repetir, que me ayuden a trabajar en la fuerza de voluntad, en esa acción consciente que yo necesito realizar para poder decir, a pesar de que yo tengo poca dopamina, a pesar que la flojera está viniendo, a pesar del frío que está haciendo, pues voy a hacerlo porque hay un beneficio mayor. Vamos a quedarnos con eso para lo que queda del podcast y poder generar contigo esta situación del beneficio mayor. Otra razón importante por la que pueden estar fallando el establecer hábitos y rutinas se encuentran en los ganglios basales. Los ganglios basales, papá, mamá, vienen a ser estructuras cerebrales que nos ayudan a automatizar nuestras rutinas. Pero ¿qué pasa con los ganglios basales? Que también se nos dificulta el dejar de lado los malos hábitos. Si algo te he enseñado en los podcasts en estas 5 temporadas, es que cuando nosotros hablamos de hábitos, yo no voy a cambiar un hábito. Eso ya lo hemos sacado, es un mito. Cuando alguien te diga vamos a cambiarlo, vamos a transformar el hábito, vamos a cambiar el hábito, no. Tú lo que vas a hacer es generar nuevos hábitos. Entonces, ¿qué pasa con los ganglios basales? En la zona del cerebro en donde el hábito que ya no quieres se queda ahí. Por eso el secreto, la solución es crear nuevos hábitos que sean más poderosos que ese hábito que quieres desterrar. Entonces, nuevamente, la segunda y la tercera razón están muy de la mano. Quiero crear hábitos que sean más poderosos, hábitos que me empoderen, hábitos que puedan sacar lo mejor de mí, hábitos que hagan que yo sea mi mejor versión. Tanto en la escuela, como en la universidad, como en el día a día, como en la relación con mis hijos, como en la relación con mi pareja, como en la relación con mi trabajo. Yo quiero hábitos poderosos, hábitos que hagan ver que mi TDAH o que mi diagnóstico no me encasilla, sino que yo puedo salir de esa zona de confort TDAH y que puedo mostrar que puedo lograr muchas cosas más. Cuando nosotros hablamos acerca de crear hábitos más poderosos, es que nosotros tenemos que pensar, y eso es uno de los secretos para poder sostener el hábito, yo tengo que pensar en sus beneficios. ¿Cuáles son los beneficios de poder crear hábitos? ¿Cuáles son los beneficios de poder tener acciones automáticas? Primer beneficio que encontré, que vas a empezar a confiar en ti. No sabes, papá, mamá, lo difícil que a veces es, y lo comprueba mi secretaria, y lo comprueba las personas que están a veces conmigo, que yo voy a salir, de repente cierro la puerta y me quedo parada en la puerta y digo, ¿se me olvidó algo? Y
y voy a buscar. Entonces nuevamente meto la llave en la puerta, abro la puerta, prendo las luces y reviso todo el consultorio, reviso antes de salir de mi casa, porque no confío en que lo que he hecho está bien o que yo he cumplido todo lo que necesitaba cumplir antes de dejar el lugar donde yo tenía que salir, o antes de subir al carro para poder dejar mi casa e irme al trabajo, ¿no? O ir a la escuela. Entonces, esa desconfianza es fastidiosa, esa desconfianza me desmotiva, esa desconfianza no hace que yo pueda decir, caramba, tengo que estar siempre con este tipo de rutina, con este tipo de hábito. Si bien es cierto, por ejemplo, en las terapias de atención-concentración trabajamos con la autoinstrucción, uno de los puntos de la autoinstrucción te dice que tienes que revisar. Pero a veces, a pesar de revisar, nuevamente seguimos con esa duda. Entonces, papá, mamá, el volver a confiar en nosotros es sumamente importante para poder crear estos nuevos hábitos. Entonces, yo creo nuevos hábitos para generar esa confianza, porque el volver a entrar también significa que el tiempo que yo había programado, que había planificado, que había gestionado, pues también lo voy a romper, porque estoy invirtiendo ese tiempo de camino, de traslado, en tener que volver a revisar. Entonces, no confiar en mí, no confiar en lo que he hecho está bien, me puede generar situaciones contraproducentes con las siguientes actividades. Entonces, la confianza es un factor fundamental para el proceso de generar justamente los hábitos. Así es que, papá, mamá, creo que confiar en nosotros mismos viene a ser para mí uno de los principales beneficios de por qué yo necesito crear estos hábitos. Si yo confío en mí, pues sé de que todo va a salir bien, sé de que voy a lograr haber salido del consultorio, haber salido del colegio con todo listo. O lo que también justamente tengo que hacer es generar estas revisiones o autoinstrucciones antes de salir y revisarlas y chequearlas. Hablar con nosotros mismos, hablar con nuestro cerebro es un gran beneficio. Generamos lo que se llama la autoinstrucción para poder realizar funciones ejecutivas como por ejemplo el monitoreo. Entonces, papá, mamá, qué interesante es para mí poder compartir contigo estas situaciones importantes, poder generar contigo estos procesos importantes que me va a ayudar a poder crecer en comportamientos positivos. Entonces, otro punto importante para poder justamente tener de beneficio es que estos comportamientos positivos van a servir, papá, mamá, de base para poder generar éxito en el trabajo, para poder generar éxito en la escuela, para poder generar éxito en mis relaciones. A medida que yo estos comportamientos los repita una y otra vez, estos comportamientos, estas decisiones positivas, pues voy a generar que mi cerebro sienta de que lo que estoy haciendo es importante y que lo que estoy haciendo es necesario para mí. Hemos trabajado muchísimo con el tema de la curva del olvido. El cerebro lo que siente que no es importante, que no es necesario, lo va a colocar en la papelera de reciclaje. Y ahí se va a quedar. Entonces, nosotros tenemos que hacer hábitos para que el cerebro sienta que lo que yo necesito realizar es importante y en este caso beneficioso para mis rutinas. Espero que este podcast te esté gustando, papá, mamá, y el día de hoy nos encontramos aquí hablando de un tema tan interesante como es el hábito y las rutinas, gracias a nuestro auspiciador que es Time for Learning. ¿Sabe, papá, mamá, que los retos cognitivos y emocionales que tu hijo tiene que afrontar tenemos que trabajarlos ya? Así es que no esperes más, porque Time for Learning se compromete con todas sus familias brindando los mejores servicios de refuerzo académico, evaluaciones cognitivas, evaluaciones integrales
y terapias, así como también nuestros mini talleres virtuales y presenciales que ya empezaron para fortalecer todas tus habilidades. Acompañamos a niños, jóvenes, adolescentes y adultos que desean ser su mejor versión. Escríbenos por WhatsApp al +51 938 484 149 y recibe más información. Time for Learning, enseñando y motivando con el ejemplo. Carla, entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ir haciendo? ¿Qué es lo que nosotros podemos ir trabajando? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos construir nuestros propios hábitos? Pues papá, mamá, justamente esta pregunta es sumamente interesante porque realmente nos llama y nos motiva a poder ir viendo algunas estrategias, algunos elementos, algunas herramientas. Entonces, para construir los nuevos hábitos, yo necesito primero entender cómo se puede formar un hábito. Y justamente estuve viendo en la semana, estuve leyendo un poco de información acerca de un libro que a mí me encanta, un libro que me ha dejado impactada, que se llama The Power of Habits, que es el poder del hábito. Y el poder del hábito nos da una explicación muy interesante de poder ver el tema de hábitos y rutinas como si fuese un bucle, como si fuese un loop, porque quiere decir que es un círculo, imagínate que es un círculo, un bucle, que justamente nunca va a parar porque los elementos que tiene este bucle están tan bien conectados que uno necesita del otro para poder continuar este proceso del loop, este proceso del bucle. Entonces, lo que hace el bucle para ver el tema de los hábitos es que nos ayuda a regresar a la acción mucho después de haberse dado la recompensa. Entonces ya más o menos estás viendo que estoy mencionando dos partes interesantes de un bucle de hábitos, que viene a ser en primera la señal, en segunda la rutina y en tercera la recompensa. Y los vamos a poner así de izquierda a derecha: la señal, la rutina y la recompensa. Entonces, ¿cómo se genera el bucle? Primero vamos a identificar la señal. ¿Qué viene a ser una señal para justamente este proceso de hábitos y rutinas? La señal viene a ser aquel elemento, aquella situación, aquel empuje que nos va a ayudar a que el hábito se desencadene, a que el hábito aparezca, a que el hábito se pueda visualizar. Por ejemplo, ¿quiénes vienen a hacer señales para comprenderlo mejor? El despertador. Por ejemplo, la alarma. Por ejemplo, dejar un sticky note, un papelito escrito que diga pararte a coger la toalla para poder bañarte a las 5 de la mañana. O por ejemplo, una señal puede ser: yo me he propuesto salir a correr y en la punta de mi cama dejo mis zapatillas. Todo aquello que me empuje a poder generar ese hábito, a que se repita constantemente, viene a ser una señal. Entonces, la señal es el estímulo para que tu cerebro pueda generar una acción. Por ejemplo, necesito generar el hábito de anotar todo lo que tengo que hacer y me he propuesto hacerlo en la mañana. Entonces coloco mi agenda personal al lado de mi taza de café en la cocina. ¿Cómo utilizo también la asociación como herramienta importante para poder establecer esa señal? Entonces, papá, mamá, tenemos entonces una serie de señales que podemos nosotros empezar a usar y trabajar para poder generar este desarrollo de hábitos. Entonces, ya tengo mi señal, ya tengo establecida esa primera parte de acción. Ahora viene la rutina, sigamos con el bucle. Entonces, la señal me ayuda a generar hábitos y el hábito me permite hacer rutinas. Entonces, la rutina es la inversión de una serie de hábitos realizados para poder sostenerlos en esta categoría importante. Por ejemplo, el hábito de hacer ejercicio, el hábito de beber agua, el hábito de
poder ducharme a una hora que yo he establecido, o al momento de arreglar la mochila, por ejemplo, el hábito de arreglar la mochila la noche anterior. ¿Quién puede ser mi señal para que yo pueda generar con mi hijo esa rutina de revisar la mochila, por ejemplo? Entonces, para poder sostener el hábito creado, la señal establecida y la rutina que quiero para toda la semana, necesito la tercera parte del bucle, que es la recompensa. Carla, la recompensa entonces viene a ser pues aquella acción que me permite generar un agradecimiento personal, aquella acción que me permite generar un premio ante ese esfuerzo que yo he realizado. Y es muy interesante ver el tema de la recompensa. Por ejemplo, papá, mamá, tengo un alumno en el colegio que me dice: Miss, este mes me he esforzado muchísimo, muchísimo. Y le digo: qué genial, le digo: felicitaciones. Sí, pero si yo no se lo digo a usted, no se da cuenta. Las personas a mi alrededor no se dan cuenta del esfuerzo que yo estoy haciendo. Y los TDAH solemos depender de los demás para generar procesos de recompensa. Parte de este poder de los hábitos es que también nosotros como TDAHs aprendamos a autorrecompensarnos. Si bien es cierto, dependemos de factores externos para poder salir adelante, también tenemos que enseñarnos a nosotros mismos que nosotros somos la fuente también de nuestra felicitación, la fuente de nuestro agradecimiento. Entonces, un proceso de desmotivación se da cuando los demás no lo ven, cuando los demás no lo tienen como evidente, y es el propio TDAH el que tiene que comunicar su esfuerzo. A veces están en lo correcto o a veces tienen una percepción errónea, pero esa sensación de ser recompensados es algo que necesitan justamente los chicos. Entonces, por ejemplo, hago un buen programa, abrimos nuestras galletitas Oreo terminando nuestros podcasts. O por ejemplo, los chicos están haciendo un buen trabajo dentro de mi sesión, también coloco las galletitas Oreo para poder trabajarlos. O por ejemplo, en mi terapia, hemos terminado una buena sesión, saco el juego que mi paciente ha elegido al inicio de la sesión para poder jugar 5 minutitos como parte de ese proceso motivador que ha logrado el objetivo. Entonces, la recompensa justamente ayuda muchísimo en este proceso de el bucle del hábito. Pero me puedes decir: Carla, pero sí lo hago, yo me recompenso y aún así siento que el hábito falla. Ojo, porque volvemos a recordar la parte inicial. A algunos les toma más tiempo hacer el hábito, a algunos les toma menos tiempo de hacer el hábito. Entonces trata de, a pesar de las circunstancias, si estás viendo que en una semana fallaste, pues no te latigues, que es algo que le comento muchísimo a mis adultos TDAH. No te latigues. No lo hagas, porque entonces vas a generar esa bajada dopamínica, y lo que necesito es que, a pesar de que no ha sido una buena semana para mí, seguramente has tenido un exceso de carga laboral, ha habido algún problema familiar, ha habido algo que te sacó de tu zona de tranquilidad y justamente movió todo lo que habías estructurado, entonces hay que volver a regresar. Algo que me enseña justamente también los procesos es que el día de la semana en donde se empieza a romper el hábito son los miércoles. Siempre mitad de semana es un punto de quiebre para ti. Y eso es algo que tienes que tener muy mapeado. Por ejemplo, conmigo son los jueves. Los jueves para mí es fundamental saber que tengo que estar más motivada, más organizada, que tengo que estar con mejores pilas, con mejores ánimos, porque yo sé, por ejemplo, que mi dopamina se baja en los jueves. Y los jueves, ¿quién viene? Mi secretaria. Entonces ella es mi señal y siempre le digo: ay, te veo y me alegro. Entonces yo misma he estado buscando mis propios recursos para ayudarme a sostener el hábito que yo quiero, que en este caso es minimizar el impacto que me producen los días jueves para poder trabajar.
Y justamente cuando hablamos del libro del poder de los hábitos, me encanta muchísimo ver el bucle, porque esta parte de las recompensas también tiene un punto de quiebre importante para los TDAH, como te había comentado, del factor externo. Y esto se llama justamente el circuito de las recompensas. Todos tenemos circuitos de recompensa en nuestros cerebros, con o sin diagnóstico. Pero ¿qué sucede? Que en el caso de los TDAH, el circuito de recompensas se encuentra altamente afectado. Entonces, ¿por qué le cuesta tanto a mi hijo poder sostener, a pesar de que yo lo premio, a pesar de que yo lo halago? Porque justamente este circuito de recompensas está trastocado. Entonces, esto me hace percibir que las recompensas que reciben otros chicos, que la recompensa que reciben otros adultos, no necesariamente es la recompensa que a mí me va a satisfacer, porque yo ya estoy recordando que la cantidad de dopamina que yo tengo es menor que la de una persona promedio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esa satisfacción de hacerlo bien, esa palmadita en el hombro, ese abrazo de mi profesor, mira qué genial, lo has hecho, no es suficiente. Como les acabo de comentar de mi alumno, Miss, ya me lo dijo, pero sabe, no es suficiente, porque si usted me lo hubiera dicho en el momento que yo lo hubiera necesitado, otra hubiera sido mi respuesta, pero me lo acaba de decir porque yo se lo he hecho evidente, entonces me está diciendo, no es suficiente. O por ejemplo, cuando a veces algunos TDAH le dicen, mira, vas muy bien, falta un poquito más, una gradita más, un pasito más para que logres tu objetivo. No me es suficiente. Eso no me motiva. Eso no me ayuda. ¿Qué será una gradita más? ¿Más esfuerzo? ¿Tengo que gastar más energía? ¿Tengo que poner más de mi parte? Y eso me cansa. Entonces no me motiva, me desmotiva. Entonces, no todas las recompensas que nosotros conocemos son necesariamente las que necesita nuestro TDAH. Por eso es que uno de los primeros principios es, como papá y mamá, conocer a nuestro hijo. Y Carla, hay que conocerlo a ese punto de saber qué es lo que quiere, sí. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Escuchando. La escucha activa, en este caso, es un factor fundamental. Y yo también, como TDAH adulto, tengo que aprender a escucharme, y tengo también que aprender entonces a lidiar y a negociar también con mis propias situaciones de recompensa. No será la mejor recompensa, pero es lo suficientemente bueno como para valorar el proceso que acabo de realizar. Entonces, qué importante es, papá, mamá, tener esta conversación con el cerebro de un niño, tener la conversación con el cerebro de un adolescente, tener la conversación con el cerebro de un adulto. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Ahí tenemos que aplicar, como te lo había mencionado anteriormente, nuestros mantras. Otra estrategia importante que yo puedo aplicar para que este sistema de recompensas me pueda funcionar es la estrategia de mi yo futuro. ¿Alguna vez habías escuchado esto? Pues la estrategia del yo futuro se utiliza muchísimo en el coaching. Cuando tú le escribes una carta al inicio de la sesión de coaching a tu yo de un año, a tu yo de los 5 años. En este caso, cuando hago coaching académico, es a mi yo de fin de año. ¿Qué es lo que quiero con mi yo del fin de año? ¿Cómo quiero terminar mi fin de año? Quiero sacarme As en todas las asignaturas, me veo con mi ropa de baño, me veo en la playa, me veo esquiando. Entonces, hablas con tu yo del futuro y eso te motiva para tener en claro este importante objetivo. Entonces, siempre es interesante, siempre es importante, siempre es un must colocar beneficios, que se vea el camino final. Como TDAH yo necesito generar cosas concretas, que no todo sea tan abstracto. Lo mismo pasa con las metas y los objetivos. Si yo ya sé cuál es el objetivo y ya sé cuál es el beneficio de mi objetivo, entonces voy a poder sostener y voy a poder trabajar cada vez mejor en los hábitos. Entonces, papá, mamá, vamos a poner sobre la mesa cómo debemos construir nuevos hábitos. Te doy entonces, papá, mamá, los siguientes consejos. En primera, haz lo que te funcione.
Ojo, haz lo que te funcione. Acabo de mencionarte que no necesariamente todos los hábitos son para ti. Algunos van a funcionar, algunos no. Me encantan las alarmas. Por ejemplo, algunos TDAH me dicen, Carla, la alarma de la gallinita de la cocina es horroroso, pero lo uso, por ejemplo, porque me genera tanto estrés que ya no me queda de otra que seguir trabajando en ello y por eso lo tengo que apagar, pero ya me activó. Ese fastidio me ayudó. Hay otros chicos que me dicen, no, Carla, no lo puedo tolerar. Ese fastidio de repente no me funciona. Por ejemplo, como los TEA, que tienen esa hipersensibilidad, pero hay algunos TDAH que a pesar del fastidio sí lo pueden tolerar. Utilizo mis papelitos para dejarlos en mi espejo, utilizo la agenda y la reviso por las mañanas, hago un master list, me funciona, reviso todo en la noche. Entonces empieza a visualizar qué es lo que está funcionando para ti y quédatelo. Y tienes que ser consciente y tienes que repetirte todos los días que cambiar sí es posible, pero cambias a través de la creación de nuevos hábitos. En segunda, diseña tu propia rutina. Cada TDAH es diferente, cada persona neurodivergente es única y muy particular. Entonces, nuevamente trabaja con tu yo futuro. ¿Cómo te ves de aquí a 5 años? ¿Cómo te ves de aquí a fin de año? ¿Cómo quieres generar ese camino? ¿Cómo quieres ponerles alfombra roja a este proceso que vas a vivir? Entonces, es importante que puedas trabajar en este concepto que te permita a ti generar los hábitos que se sostengan en el tiempo para poder llegar a tu meta final. Otro consejo importante que te puedo dar es que aprendas a conversar con tu cerebro. Como ya te mencioné, cuando hablamos de atención-concentración, trabajamos con la estrategia de la autoinstrucción. ¿Y qué es la autoinstrucción? Hablar contigo bonito, hablar contigo ordenado, hablar contigo en paso a paso. Un paso a paso que me permita poder tener esa seguridad y confianza que lo que estoy logrando lo estoy revisando, estoy haciendo un plan y me felicito por haber logrado ese objetivo. Entonces, te voy a ayudar con 3 preguntas importantes que pueden generar una autoinstrucción. En primera, ¿cuál es la acción específica, no acciones generales, la acción específica que deseas realizar? ¿Qué tan gratificante viene a ser este proceso para ti? Es decir, ¿sientes que la tarea que vas a realizar está lo suficientemente bien planteada como para tener una recompensa que te anime? Y si la recompensa que tú estás colocando no es la que más te motive, ¿qué otro tipo de recompensa te puedes dar? Entonces, mira cómo estamos trabajando con procesos de autoinstrucción basado justamente en las competencias y en los refuerzos positivos, o sea, las recompensas que tú quieres obtener. Papá, mamá, escribe tus objetivos. Sumamente importante, no solamente los tengas en la memoria, no solamente digas, los tengo aquí guardaditos, no, por eso haces los mapas, por eso a fin de año haces muchísimo tus recortes, porque lo que sí necesita tu cerebro es ver todos los días cuál es el objetivo para que puedas incrementar esta cantidad de dopamina que se necesita. Otro también importante, otra sugerencia que te puedo dar es que trabajes y tengas estrategias para poder manejar tu estrés. Y una de las estrategias importantes es darte un break. Date una pausa, date un descanso. ¿Por qué? Porque para poder generar un hábito, estamos utilizando varias funciones ejecutivas, muchas funciones ejecutivas, estamos diseñando pasos, estamos haciendo estructuras, estamos poniendo la alfombra. Entonces, no necesariamente
todo lo que estamos haciendo es poquito. La poca energía que tienes, el poco arousal que tienes, esa atención, concentración, lo estás utilizando al máximo, estás exprimiendo el proceso. Entonces tu cerebro también necesita un descanso. Entonces un cerebro con un suministro de recursos y de energía limitado, pues tiene un alto precio a pagar porque te vas a cansar. Entonces el mejor aliado antiestrés es parar y descansar. Así es que un cerebro agotado no me funciona. Un cerebro descansado sí me permite, a través de la oxigenación, poder justamente darme la oportunidad de, tal vez este camino no, voy a flexibilizar para conseguir otro camino. Imagina tus recompensas, esa es otra solución. Cada vez que te sientas desmotivado, cada vez que sientas de que esto no te funcionó, recuerda nuevamente tus recompensas y di, ya, este hábito no es lo mío. Pero Carla, me estás diciendo que le dé chance al hábito, sí, pero también hay un límite. Si tú estás viendo que en las semanas ya están pasando 4, 5, 6 semanas y hay una acción en específico que no te está ayudando, entonces déjala ir. Déjala ir y quédate con todo aquello que te funcione y recompénsate por lo que estás logrando. Entonces, los cambios de rumbo valen dentro del proceso de hábitos, sí, porque no te funcionan si es que tú te quieres quedar, quieres apegarte a un hábito que realmente no logras consolidar. Entonces, trabajar en la flexibilidad cognitiva y psicológica tiene que ser parte también de tu proceso de hábitos y de rutinas. Papá, mamá, en resumen, los hábitos no pueden ser erradicados, pero pueden ser reemplazados. Así es que espero que este podcast te haya gustado el día de hoy. Espero que realmente hayamos aprendido el por qué no nos funcionan ciertos hábitos, por qué hay otros que sí nos pueden funcionar y qué podemos hacer nosotros para poder sostener hábitos a través del tiempo, utilizando las estrategias del bucle de los hábitos, conociendo sobre el circuito de recompensas, conociendo nuestras características del cerebro y sobre todo conociendo nuestros síntomas TDAH. Así es que si este podcast pues te ayudará con otras personas a que puedan aprovechar su contenido, compártelo. Y si nos estás escuchando desde el audio player de Spotify, de Anchor, de Google o de Apple Podcast, pues danos tus estrellitas para motivarnos. Y si estás por aquí por YouTube, pues dale like y activa la campanita para estar rápidamente con nosotros cada sábado. Yo soy Carla Bocanegra, neuroeducadora. Te dejo un abrazo inteligente y te deseo buen fin de semana. Hasta pronto con todos.